existan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo. Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Ya vieron? Ahí empezaba todo con él. Que si nosotros ponemos atención a nuestra lectura, puedo entender, sin saber hebreo, sin saber griego, sin ser judío. Si yo pongo atención en mi lectura, la Biblia me da la respuesta. Pero como no leemos, ¿qué pasa? No encontramos nada. Simplemente no entendemos nada. ¿Sí? Dice, tú eres aquella cabeza de oro. El 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Ya vieron? Pero ¿qué pasa? Lo increíble de esto es que esto está en la historia humana. Así. ¿Sí? Nosotros podemos ir y checar la historia de Roma, de Grecia, de los meros persas, de Babilonia, y esto sucedió exactamente como está aquí escrito. ¿Sí? En las universidades y las academias intentan descartar siempre el libro de Daniel y decir que se escribió después de lo sucedido. Que por eso es tan perfecto, ¿sí?, en su profecía. Entonces tenemos que decir que el libro de Daniel se escribió después que Roma cayó, ¿sí?, según hizo entendimiento de ello. Pero esto es lo sobrenatural de Dios, las profecías. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Entonces Daniel dice que hay 4 ¿qué? Reinos. En el 40 dice, y el cuarto. No hay 5 reinos. Daniel dice, y el cuarto. Y el cuarto es Roma, ¿ok? El 41 dice, y lo que viste de los pies y los dedos, aquí viene lo que les había dicho. En parte de barro cocido y de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Ahora, entiendan esto, que Roma, antes de que llegaran los César, Roma era glorioso. ¿Sí? Glorioso. Era el reino más glorioso de todos los reinos, ¿sí?, comparado con Babilonia. Pero después, sí, que aparecen los 10 dedos, que los 10 dedos son los Césares, hay mucha división. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, Roma odiaba que todo el poder lo tuviera un hombre. Y entonces empieza a haber revueltas civiles y se empiezan a traicionar para el trono y todo eso empieza, y Roma se empieza a hacer débil. Pero aún dice que siendo débil es fuerte. ¿Sí? Así es. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte del hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido.
y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro. Ahora, los pies están mezclados con hierro y con barro. Entonces eso significa que son débiles, que ya no son tan fuertes como cuando era puro hierro. ¿Sí? Amén. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, ahora, aquí en el 44 nos da la respuesta de los 10 dedos. ¿Qué dice el 44? En los días de estos reyes, El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, escuchen. Cada vez que nosotros veamos en el Nuevo Testamento, principalmente en los Evangelios, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué está diciendo Cristo? Las profecías se están cumpliendo. ¿Sí? ya se cumplió con todo. Todo esto ya se cumplió. ¿Por qué? Porque la profecía lo dice. Que al final de estos reinos llegará una piedra del cielo y pegará en los pies, que los pies identifican con 10 dedos. ¿Sí? Y que ese reino que llega del cielo será eterno y que ya ningún otro reino se va a levantar. Roma. Después de Roma, ¿se ha levantado otro reino? Hoy sigue Roma. Ni se levantará. Hoy sigue. ¿Sí? La de- Acuérdense que los césares o Roma gobernaba sobre todo lo que había en la tierra. O Babilonia gobernaba sobre todas las naciones. Hoy en día ya no lo vemos. ¿Sí? Yeah. El 45, lo voy a volver a leer. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, No con no con mano, nosotros ya sabemos qué significa no con mano, ¿sí? La cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, yo les pregunto, ¿quedó claro sobre los reinos? Sí. Ahora, esto nos han dicho que no ha sucedido, que los pies es el quinto reino y que el quinto reino es el que se va a levantar. ¿Sí? Pero Dios es claro que cuando llegue el reino del Mesías o la piedra, va a desbaratar todos los reinos y ese reino va a acaparar toda la tierra. ¿Cómo? Amén. Sí, un reino de Ese es el último reino. Por eso Juan empezó a predicar: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Mateo 10:7, lo que estamos viendo, dice: id y predicad así, el reino de los cielos se ha acercado. Se habían cumplido o se estaban cumpliendo las profecías. ¿Sí?
¿sí? Amén. Ahora, hay que tener en cuenta que estos 10 dedos en Daniel 7, ¿sí?, se representan con 10 cuernos. Y si nosotros entendemos esta profecía de Daniel 2, vamos a entender Daniel 7. Y si entendemos Daniel 7, vamos a entender muchas cosas de Apocalipsis. Amén. ¿Sí? Ya voy a terminar. Amén. El 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciese presente e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey que obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Ahora, ¿qué nos enseña este capítulo de Daniel? La profecía. Que Dios me va a dar y me va a levantar y me va a poner en un buen puesto. No. Exacto, Mateo. No. Nos enseña la soberanía sobre todos los gobernantes y sobre todos los reinos. Nos enseña la llegada del Mesías. La profecía, ¿no? Sí, el Mesías tenía que llegar en los tiempos de los 10 dedos. Pero el 10 dedo es el 10º dedo es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 10º dedo se iba a consumar. ¿Sí? Se iba a consumar algo, las bodas, que fue en el año 70, después de la destrucción de Jerusalén. Ahora, si esto ya pasó, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tiempo? Si Jesús le dice en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, le dice a sus discípulos: id y predicad, ¿sí?, a todas las naciones el reino de los cielos. Prediquen el reino de los cielos a todas las naciones. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En el reino. El reino de los cielos. Estamos viviendo en el tiempo, ¿sí?, del reino. Ahora, no es un reino consumado. Se va a consumar cuando Cristo regrese. ¿Ok? Amén. Pero este reino sigue creciendo. Y este reino se sigue adueñando de todas las naciones. No de todas las personas, sino que se está conociendo en todas las naciones. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿aguantan 5 minutos más? Sí. ¿O ya? 4. Sí, les voy a mostrar lo de los dedos, los cuernos y los césares. Pongan atención porque aquí podemos entender, ¿sí?, la marca de la bestia, el 666, que dice Juan que es, ¿qué? ¿Número de qué? De hombre. Que en sí Juan está diciendo que es un hombre. Qué miedo. ¿Sí? Bueno. En el año 63 se levanta Julio César. Se levanta con otras 3 personas. Una de ellas fue Pompeyo. Esto nos enseñan a veces en la escuela y la historia y todo eso. ¿Sí?
Se levanta Julio César con Pompeyo y otro, no me acuerdo su nombre. Y los tres empiezan a gobernar juntos. ¿Ok? En el 63 antes de Cristo. Sí. Pero en el 53 muere uno de los tres y quedan dos. Y durante el año 53 y el año 52, Pompeyo, su aliado, ¿sí?, traiciona a Julio César. Y Pompeyo se declara como gobernador supremo del año 53 al 52. Todavía no hay César ahí, ¿ok? Está la transición que les mencioné. Ahora, en el año 52 en adelante, empieza Julio César y Pompeyo a pelear por el trono. Sale ganador Julio César y en el año 48 ¿sí?, declaran a César dictador de Roma. Que dictador en la antigüedad no es lo mismo que ahorita. ¿Ok? O lo declaran César de Roma en el año 43. ¿Antes o después de Cristo? Antes de Cristo. 43. 43. Y ahora vamos a contar de Julio César, ¿sí?, hasta el año 70, los reyes o los César. ¿Sí? Julio César es el primero. El segundo fue Augusto César. El tercero fue Tiberio. El cuarto fue Calígula. El quinto fue Claudio. Escuchen esto. El sexto fue Nerón. El sexto fue Nerón. Y los apóstoles vivieron en los tiempos de Nerón. Nerón era conocido como la bestia, porque era muy malo. Nerón fue el que mandó a quemar a los cristianos y los encendía y todo eso. Y le echó la culpa a los cristianos de que los cristianos, o los creyentes, perdón, habían quemado, ¿sí?, a Roma. Pero fue él mismo, la historia lo comprueba. Ahora, si nosotros vemos que Nerón es el emperador 6, o el dedo 6, o el cuerno 6, ¿sí?, y viene Juan y nos dice en Apocalipsis, la marca de la bestia es 666. Juan lo está ligando literalmente a Nerón. La marca de la bestia no es brujería, no es un chip, no es una vacuna, ¿sí? Luego vamos a ver el estudio sobre la marca de la bestia, cómo Juan interpreta eso y por qué hay 66, porque hay un 666 o un 606 o un 660, porque no nada más aparece el 66, no, aparece un 660 o un 606 en los escritos antiguos. Ahora van Nerón 6, Sí. Galba 7, Otón 8, Vitelicio 9 y Vespasiano 10. es el número 10. El último soso. En tiempos de Vespasiano es la destrucción. Vespasiano destruye a todo Jerusalén después de convertirse en César. Todo esto nos va a ayudar para comprender Apocalipsis. ¿Sí? Todo esto nos va a ayudar para comprender Apocalipsis y cómo con Vespasiano se consuma el reino y las bodas. Puede ser como chocante porque nos han enseñado otra cosa. Nos han adoctrinado que todo esto es a futuro. Pero si nosotros lo vemos a futuro, no concuerda nada en la Biblia. Nada. Pero si nosotros
la interpretamos como debe de ser, todo se va Ya se cumplió. aclareciendo. ¿Sí? Ahora, Vespasiano destruye a Jerusalén en el año 70, del 69 a 70. Y ahí es el 10º dedo. Ahí llega la piedrecita, ¿no? Ahí, Y ahí empieza el reino. el reino de Cristo. O se le da apertura al reino. ¿Sí? Ahí es cuando todos se dispersan de Jerusalén. ¿Sí? Y todo ese conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob lo empiezan a llevar a todos los gentiles, a todas las naciones. Y gracias a eso, el reino de Cristo se empieza a hacer Expandido. Grande y más grande. Acuérdense que esa piedra que llegó se iba a convertir en una montaña que iba a abarcar toda la tierra. ¿Sí? Ahora, La grande. hasta aquí.